Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbite y vamos a continuar con la mezcla. En el episodio anterior, cuando terminamos de mezclar los efectos, les comenté que esto ya podía considerarse como nuestra primera versión de la mezcla. Y eso es importante, primera versión, porque les decía que normalmente la primera versión o lo primero que terminamos con la mezcla no es el final, sino que necesitamos volver a repasarlo, tener que tomar algunas referencias, escuchar y hacer ajustes. Pero bueno, básicamente con eso ya vamos acercándonos al resultado final. Muy bien, entonces nos habíamos quedado con el track. Esta era el drop. Y por aquí la estrofa, ¿no? Muy bien, y si se dan cuenta, en el canal de aquí arriba ya he agregado uno nuevo que dice referencia. Y esto es muy importante. Cuando nosotros estamos mezclando, ahorita pues bueno, me quise ir cada uno de los videos etapa por etapa sin tomar referencias para no confundirlos, para no estar tampoco basándonos tanto en la referencia, sino tomar decisiones un poco más generales. Muy bien, pero normalmente cuando ustedes están mezclando deben de ir tomando una referencia. Ahora, es importante cómo elegir un track de referencia y cómo también colocarlo en su proyecto para que sea válida la referencia. Si recuerdan de los primeros episodios mencionábamos los pilares de la mezcla, la emoción que te transmite, el género, la atmósfera, ¿no? Todos estos puntos que nos ayudaron para poder decidir, ok, es importante la vocal, es importante el lead, debe tener más o menos esta presencia y de acuerdo a eso tomamos decisiones, pero también de acuerdo a eso nosotros vamos a elegir nuestro track de referencia. ¿Qué significa esto? Vamos a elegir un track que tenga, de preferencia, ¿no? Que sea del mismo género que nosotros estamos trabajando, que tenga más o menos la misma también sensación, ¿no? Si nuestro track es feliz, que el track de referencia también sea feliz, ¿no? O en cambio, si es medio triste, que el track de referencia sea triste también. Y con esto vamos a poder también darnos una mejor idea de cómo debemos hacer los ajustes. Ok, cuando ya tengan ese track de referencia, que bien puede ser algo que sea profesional, que sea algo comercial, o puede ser incluso también alguna canción que ustedes hayan hecho antes, que les haya gustado mucho cómo quedó la mezcla, pero de preferencia tiene que ser un track de otra persona, de algún profesional. Ok, aquí este track es una mezcla medio rara entre trap, future bass y no sé, es un poco rara. Y bueno, simplemente estoy tomando el track original, la mezcla original de Ana Mía, para tenerlo como referencia. Lo he cargado dentro del proyecto, pero aquí en el mezclador podemos ver que todos los buses, de acuerdo a como les expliqué que tenían que tener su organización, todo va a este que dice Mix Bus. Pero en un canal separado tenemos este que dice referencia, ¿ok? Y es donde tengo este track. Ahora, nosotros no podemos poner el track de referencia y simplemente escuchar así ida y vuelta con nuestro track, porque los tracks de referencia ya están mezclados y están masterizados. Esto significa que su volumen va a ser muy diferente. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar la referencia y bajarla al nivel en el cual nosotros estamos mezclando, porque a veces lo que hacemos es que tenemos un track de referencia que suena muy alto y nosotros queremos mezclar alto para igualar eso, pero no es así, tiene que ser al revés. Ok, voy a poner a reproducir la mezcla que tenemos y luego el de referencia. Van a notar la diferencia de volumen, ¿no? Esta es nuestra mezcla. Y atentos porque esto va a estar un poco fuerte. Ahí va la referencia. Ok, hay mucha diferencia de volumen. Para eso necesitamos bajarlo y ponerlo en el mismo nivel de loops. Si recuerdan, cuando hablábamos de tipo de volumen, RMS, pico, etcétera, mencioné los loops. Ok, necesitamos entonces un medidor de loops. Aquí estoy utilizando este que es gratuito, se llama Yulin Loudness Meter 2, es free. Si quieren les voy a dejar en la parte de abajo el enlace. Y bueno, ustedes lo pueden instalar en su DAW o pueden utilizar cualquier otro medidor, otro plugin que mida en loops. Y lo vamos a dejar aquí por un lado, ¿ok? Vamos a poner a reproducir primero en la parte más fuerte o la más ruidosa nuestra mezcla. Y vamos a dejarlo que suene un momento, ¿no? A lo mejor puede ser todo el drop, unos cuantos segundos, para que empiece a medir el integrado, el loops integrado. Este es un cálculo que va siendo promedio, ¿ok?
Muy bien, y estamos aquí en un integrado de -20. Ok, ahora voy a poner a reproducir la referencia y le voy a ir bajando el volumen hasta que vea que el integrado está más o menos igual, en -20 loops. Ok, todavía estamos arriba, vamos a bajarlo otro poquito y vuelvo a reproducir. Tengo que pausar o darle stop y volver a reproducir para que se resete el cálculo del integrado, porque eso va tomando el promedio de todo lo que ya lleva reproduciendo. Ok, parece que solamente nos hace falta 1 decibel, medio decibel, una cosa pequeña. Vamos a hacer así el ajuste suavecito. Todavía nos falta una cosita de nada. Ya estamos ahí prácticamente. 20.1, 20.2. Ok, vamos a escuchar nuestra mezcla otra vez. Ahí se está equilibrando. Está sacando el promedio. Muy bien, vamos a dejar entonces este con una cosita más de nada. Estaba más o menos por aquí, 11.2. Ok, más o menos ahí. Perfecto, con esto ya tenemos los dos tracks al mismo nivel de loops, de energía. Ahora sí, la comparación es justa, porque antes nada más, no a diferente volumen, pues no podíamos compararlo. Voy a subirle el volumen nada más aquí de escucha a FL Studio para que ya podamos escuchar los dos a un nivel equivalente de volumen y la comparación sea justa. Muy bien, ya que lo tenemos al mismo nivel, ahora sí percibido, de energía, de volumen, ya debemos de empezar a poner atención a los detalles. ¿Cómo suena el track de referencia? ¿Cómo suena nuestro track? Debemos de poner atención en varias cosas, empezando igual en el mismo orden en el que fuimos mezclando. ¿Cómo suena el kick? ¿Cómo suena la batería? ¿Cómo suena el bajo? ¿Cómo suenan las vocales? ¿Cómo suenan leads? ¿Cómo suenan los instrumentos secundarios? La atmósfera, apertura estéreo, todo ese tipo de cosas debemos como que separarlo mentalmente y fijarnos primero en uno y después vamos comparando los que siguen. Si voy a estar aquí reproduciendo y así suena nuestra mezcla, ¿no? Ok, ahora vamos a reproducir el otro. Ok, ¿qué notamos? Nuestro track tiene más brillo, tiene más presencia en los leads. El track de referencia tiene un sidechain mucho más agresivo. El snare está un poco más presente y tiene un poco más de reverb también. También la vocal parece que está un poco más alta. Vamos a escuchar en la parte ahora sí de la estrofa. Ok, y pues bueno, aquí me gusta más cómo suena nuestra mezcla, ¿no? Porque tiene más ambiente, suena más abierta. Aquí como que había quedado muchos instrumentos muy en segundo plano. No, suena la mezcla como más pequeñita. Pero bueno, aquí estoy hablando de que deben de fijarse ustedes respecto a su track de referencia profesional. Aquí no sé si Ana Mía es profesional, pero de hecho me gusta más cómo suena el mío. Pero tienen que poner atención en esos pequeños detalles, de nueva cuenta, ¿no? Cómo suenan ciertos instrumentos, ciertos sonidos a comparación de otros. ¿Ok? Solamente eso, balances. Y dependiendo de eso van a ir ustedes haciendo ajustes. Ahora, cada vez que vayan haciendo un ajuste y ya les convenza,
lo van a exportar y van a guardar ese proyecto para tenerlo como una referencia. Por ejemplo, nuestra mezcla original le podríamos poner mezcla 1. Empezamos a hacer unos cuantos ajustes y vamos a decir, ok, lo voy a guardar, lo voy a exportar, lo voy a escuchar. Eso va a ser la mezcla 2. Y eso lo tienen que ir haciendo porque a veces pensamos que estamos haciendo mejoras y de repente puede pasar que de hecho estamos echando a perder la mezcla. De esa manera tienen un respaldo para poder regresar, ok, creo que me gustó cómo estaba mi versión 2, regreso a la 2, ¿no? Ese tipo de cosas, porque si no a veces podemos empezar a descomponerlo y cuando queremos regresar, pues bueno, fueron tantas cosas las que movimos que ya no podemos regresar tan fácilmente al equilibrio que teníamos antes. Ahora, esto es en cuanto a tomar el track de referencia y también si recuerdan, hemos estado utilizando también Span. El Span nos ayuda a visualizar cuál es el balance frecuencial que tiene. Esto igual es gratuito, ya dejé por ahí el video, de todas formas si no lo pueden buscar en mi canal. Y vamos a cargarlo y poniendo aquí en Routing, Midside, luego vamos a poner donde dice en la parte de Underlay en Side y en modo lo vamos a poner en Master. Voy a poner otra vez a reproducir nuestra mezcla y el track de referencia. De nueva cuenta, recuerden, tenemos que hacerlo en el drop y dejar que reproduzca durante un momento. Ok. Y podemos ver que está esta presencia en graves, luego aquí está más o menos plano, hay una pequeña caída acá y luego otra vez esta pequeña jorobita en los agudos. Vamos a escuchar el track de referencia. Ok, podemos ver que tiene mayor dominancia aquí en la parte de las frecuencias graves, tiene una imagen estéreo más pequeña y también tiene menos brillo. Ok, ese tipo de cosas de análisis también cuando ven el track de referencia, ustedes deben de tratar de igualar esta curva frecuencial. ¿Cómo? Por ejemplo, si de repente yo notara que el track de referencia aquí tiene mucho más brillo, pues a lo mejor yo tendría que pensar que dentro de mi mezcla a los instrumentos que tengan presencia en este rango, subirles un poco más el volumen o aplicar un poco más de compresión paralela, ¿no? Por ejemplo, que eso nos ayuda a dar como más presencia. A lo mejor meter algo de distorsión, alguna de todas las herramientas que ya hemos visto para irnos acercando a esa curva de balance frecuencial. Al revés, si por ejemplo notara que mi track de referencia está a cierto nivel aquí y el mío está muy alto, ¿no? Que estuviera muy por acá arriba, entonces yo tendría que pensar en ecualizar tal vez o bajar el volumen de los elementos que tengan presencia en ese rango de frecuencias para dejarlos, ¿no?, más o menos parecido. Eso nos va a ayudar a acercarnos a la calidad o al balance, el color que tiene el track de referencia. ¿Ok? Entonces primero es igualar en volumen. Segundo, escuchar con mucha atención el balance de los instrumentos, cómo suenan cada uno de los sonidos y compararlo con el nuestro, y también ver el balance frecuencial. Esos 3 puntos son esenciales, por eso fue que los balanceamos en volumen, porque ya después en el master, pues bueno, ya le vamos a llegar al volumen que nosotros necesitamos. Ahora, vamos a suponer que esto ya fuera nuestra primera versión o la primera revisión, ¿no? O lo que se va a convertir en la versión número 2. Lo vamos a exportar y lo vamos a exportar en un MP3, 320 kilobits por segundo, y lo vamos a escuchar en diferentes equipos. Esto es bien importante, es lo que lleva más tiempo y necesitamos también descansar nuestros oídos. Cuando ustedes lo exporten, escúchenlo por dar algunos ejemplos, en su celular, en los audífonos del celular, en su laptop, en otros audífonos, los audífonos de estudio, los audífonos de calle. Escúchenlo en una bocina monofónica, escúchenlo en un par de bocinas, en un componente estéreo, escúchenlo en las bocinas del carro, donde puedan, en la mayor cantidad de equipos. Escuchen su track y también reproduzcan el track de referencia. De esta manera también van a poder tener una muy buena idea de cómo se está comportando su mezcla a lo largo de todos estos equipos. Con esto lo que ustedes están haciendo es simular cómo la gente, ¿no?, la que ya va a escuchar al final de cuentas su música, va a percibir su mezcla. Si por ejemplo a lo largo de todos esos
5, 6, 10 equipos diferentes que ustedes escuchen, se dan cuenta que en la mayoría de todos ellos, por ejemplo, la vocal está muy alta, entonces eso significa que tienen que regresar a la mezcla y hacer un pequeño ajuste ahí con su vocal. Tal vez deban de bajarle 1 o 2 decibeles. ¿Ok? Si notan que en todas las mezclas les hace falta graves, ¿no? O así algo que siempre se escuche constante a lo largo de todos los dispositivos, eso es lo que ustedes deben de corregir, independientemente a veces de cómo se escuche en sus audífonos de estudio. Tienen que encontrar, ¿no? Como que un equilibrio para que se escuche lo mejor posible en la mayor cantidad de dispositivos. Dependiendo de su experiencia, esto puede ser que hagan 3 versiones, 5 versiones, 10, 20 versiones. Es algo de lo que nadie les cuenta, ¿no? A veces de la parte de la mezcla y que requiere mucho tiempo, muchos ajustes finos para poderlo dejar. Ok, ahora, ¿cómo sabemos cuándo detenernos? Cuándo decir, ok, esta es mi mezcla final. La mezcla final es cuando ustedes son capaces de escuchar su track de principio a fin sin mover absolutamente ningún fader, ningún efecto. Simplemente se sientan, cierran los ojos, escuchan y cuando ya no noten algo que inmediatamente salte, ¿no? a su atención, salte al oído, como que de repente están escuchando y de repente ¡paz! Un crash por ahí muy fuerte, ok, eso hay que corregirlo, ¿no? O están escuchando y de repente, oye, aquí debería de haber entrado un sonido, ¿no? Y quedó muy bajo, ahí es lo que tienen que revisar. Cuando pueden escuchar de principio a fin sin que nada les llame la atención o muy poco la atención, es cuando pueden decir, ok, este es un buen candidato a que la mezcla está bien. Y bueno, después de haber también escuchado en diferentes equipos, ¿no? Cuando en todos esos equipos se escuchan de principio a fin y no haya nada que los distraiga, pueden decir, esto es un perfecto candidato para que sea mi mezcla final. Ok, otra cosa también, cuando ustedes están haciendo eso, antes de exportarlo, no es algo que se me olvidó mencionar, es que pues bueno, el track de referencia nosotros le bajamos aquí dentro del proyecto para poderlo comparar, pero cuando ustedes esto lo escuchen en otros equipos es muy probable que lo vayan a escuchar demasiado bajo. Para hacerlo, aquí lo que pueden hacer, ¿no? Y exportarlo para que quede un nivel más o menos parecido a lo que ya son los tracks comerciales, lo que van a hacer es insertar un limitador al final de la cadena. Okay, y van a empezar a darle la ganancia que ustedes necesiten hasta que los loops queden aproximadamente en unos menos 14, menos 12, hasta menos 10. Ok, y bueno, aquí voy a apagar el ceiling, ¿no? Para que no empiece como que a comprimir, simplemente le estoy dando la ganancia para que quede más o menos. No quiero que altere el sonido. Si yo tengo aquí el loudness meter por un lado y aquí tengo le voy a empezar a dar la ganancia. Y si yo no muevo el limitador, ok, aquí estoy poniendo la ganancia, aquí está, la estaba poniendo después del medidor. Ok, ya estamos ahí alrededor de menos 11, eso es un buen volumen, y si se fijan aquí se dispararon unos cuantos piquitos. Por eso les digo, ¿no? Que a veces es preferible apagar el limitador, porque si lo empiezan a subir demasiado, el limitador puede empezar a hacer como que, como si se escuchara como sidechain, ¿no? Como si subiera o bajara el volumen. Okay, y no queremos eso, solamente queremos que llegue a un nivel de volumen que lo podamos escuchar en comparación a lo que normalmente escuchamos en los otros dispositivos. Y bueno, ya aprovechando pueden ver que hay bastante dinámica, esto suena bastante bien. No está con compresión, no tiene absolutamente nada raro por ahí. Así que con esto tenemos también un muy buen campo para masterizar. A veces también me preguntan en qué nivel debemos de dejarlo. Si yo le quito aquí ya el limitador y estoy viendo la mezcla, si recuerdan estábamos viendo el nivel de loops, que quedaba alrededor de menos 20. Pero aquí, más que los loops, normalmente cuando vamos a masterizar nos tenemos que fijar en los picos, porque los picos son los que clipean, son los que disparan los procesadores de dinámica. Y por lo tanto, debemos de fijarnos que el valor pico esté en un rango de más o menos unos 3 decibeles alrededor de 6, de menos 6. ¿Ok? O sea, pueden estar en menos 6, pueden estar en menos 3, pueden estar en menos 9, no más o menos todo este rango.
que sus picos estén en alrededor de ese valor, ¿no? De más o menos 3 decibeles, alrededor de menos 6 decibeles. Con eso ustedes tienen un muy buen rango para poder masterizar, poder ecualizar, poder hacer todos los procesos que vamos a ver en los siguientes videos y poder llegar a un resultado óptimo. Ok, y con eso ahora sí ya podemos decir que tenemos la mezcla final. En los próximos episodios ya vamos a ver ahora sí la masterización. Y bueno, estarán pensando, ¿por qué fueron tantos episodios de mezcla y de masterización ya casi al final del curso? Esto es porque una buena masterización depende de una buena mezcla. No podemos hacer una mezcla mediocre y esperar que la masterización lo arregle. Al contrario, la mezcla es el trabajo más duro, porque la masterización al final de cuentas ya únicamente se encarga de pulir unos cuantos detalles, de colorear el sonido, de poner la cereza en el pastel. Por eso es que la mezcla es mucho más importante y lleva también mucho más tiempo que la masterización. Pero bueno, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan se van a perder los últimos episodios donde ya vamos a ver la masterización y cómo terminamos este track. Si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones o quieren clases, se pueden poner en contacto conmigo con todas las redes sociales que están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, sugerencias de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.